Y hablando de Rick, déjenme presentárselos. Yo sé que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de conocerlo en persona porque Rick ha estado con nosotros trabajando desde los inicios de nuestra organización y ha venido a Guatemala en un sinnúmero de veces. Entonces, de igual manera lo voy a presentar con una pequeña biografía de él. Patrick Scott se jubiló de la Universidad Estatal de Nuevo México, donde trabajó como profesor de educación matemática bilingüe. Se jubiló para trabajar en la creación de la Oficina de Matemáticas y Ciencias en el Departamento de Educación Pública del Estado de Nuevo México. Él es el vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemática, CIM, representante internacional del Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas, NSTM, y miembro del Consejo de MACA. Recibió una licenciatura en matemática de la Universidad de Stanford y un doctorado en educación matemática de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha trabajado en varios países de Latinoamérica, incluyendo varias veces en Guatemala. Y el taller del día de hoy se titula Explorando nuestra huella ecológica usando problemas con operaciones combinadas. Dejo con ustedes a Patrick Scott. Okay. Muy buenos días. Ojalá que puedan oírme y que puedan ver mi PowerPoint. Y como Hans ya dijo, lo que pretendo hoy es explorar un poquito con ustedes nuestra huella ecológica y tratando de conectarlo a problemas de operaciones combinadas. Entonces, siempre es un reto para muchos docentes tratar de hacer la integración, la conexión entre matemáticas y ciencias sociales y ciencias naturales. Y quiero darles un pequeño ejemplo de cómo pueden hacerlo. Ok. Muchas veces he empezado mis presentaciones con eso que es una de mis creencias, que el aprendizaje de las matemáticas no es un deporte para espectadores. Y casi siempre presento eso y es difícil con Zoom. Para mí es difícil asegurar que todos están jugando conmigo para aprender las matemáticas. Y lo que sí puedo decir es que Zoom ofrece algo. Ofrece salas para grupos pequeños, pero yo soy muy torpe con esas salas para grupos pequeños y no puedo estar en cada grupo pequeño a la vez. Entonces, hoy no voy a usar grupos pequeños, pero sí voy a tratar de usar chatear. Y bueno, ya casi todo el mundo ha dicho buenos días con chatear y gracias por hacer eso. Pero si todos pueden hacerme el favor de mandar a todos la respuesta, ¿en qué trabajan? Tal vez dando el grado que das o si no está dando un grado en lo que están trabajando. Entonces, si podemos tener 2 o 3 minutos para que yo pueda tener una idea de en qué están trabajando ustedes. Que alguien, cuarto grado, quinto y sexto, qué bien, porque es lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con quinto y sexto. Diversificado hasta ese nivel tenemos. Segundo de primaria. Ok. Muy bien. Quinto grado.
preparatoria diversificada, profesor de mate con niños de tercero primaria. Ok. Alguien dando primaria básico y diversificado. Ok, ahora tengo la duda. Docente de preparatoria en México quiere decir de media superior. Pero en Guate voy a preguntar a esa persona, Nancy Osoy, si puede mandar un mensaje diciendo si preparatoria es para niñitos o es para media superior, para mi conocimiento, supongo. Nancy, ¿puede hacerme ese favor? Yo creo que es más o menos obvio que preprimaria, preparatoria. Entonces, preparatoria en Guate y en Ecuador es de preprimaria. Sí, niños pequeños. Mientras en México es el nivel antes de la universidad. Ok, muy bien. Y ahora, sí o no a la pregunta, ¿has dado quinto o sexto? Un simple sí o no para que puedo tener, los que... no, pero eso es a mí, no a todo el mundo. Sí, están mandando el mensaje, sí, ya están dirigiendo el mensaje a Patrick Scott, no a todo el mundo. Ok, porque a veces voy a pedirles mandar una respuesta solamente a mí y pueden preguntarse por qué a veces quiero que manden a chatear un mensaje solamente a mí y no a todo el mundo. Y yo tengo dos respuestas muy sencillas. Yo creo que eso a veces promueve respuestas porque las personas, si tienen dudas, no quieren mandar a todo el mundo y eso puede evitar la vergüenza de equivocarse. Y si estoy presencialmente con un grupo, puedo ir caminando por las sillas y ver quiénes tienen respuestas correctas y pedir de esas personas las respuestas para no dar vergüenza, porque a veces si una persona tiene vergüenza por estar equivocado, no quiere participar más. Ok, si mandarme a mí la respuesta a esta pregunta y vamos a pararnos aquí por un rato para que puedan pensar cuando ven la frase huella ecológica, ¿qué piensan que es? Y mandarlo directamente a mí. Ok, veo la palabra naturaleza. Alguien habla de cosas reciclados. Dejar plasmado algo en el ambiente.
cosas recicladas, apoyar, cuidar el medio ambiente. Aquí hay alguien, incluso tiene muchas información sobre las personas quien posiblemente inventaron el término. Bueno, entonces hay dos palabras aquí, huella, y todos sabemos que es huella, y ecológica, que tiene que ver con el ambiente. Y lo que pasa es que una huella da un impacto. Entonces, una manera de pensar en la huella ecológica es nuestro impacto ambiental. O otra manera de decirlo, nuestro impacto en la naturaleza. Y yo vi mucho en sus respuestas la palabra ambiental o ambiente y naturaleza, pero alguien aquí usa la palabra un legado, pero es el impacto que tenemos. Por ejemplo, si usamos un vehículo con gasolina, con combustible, el impacto ambiental, la huella ecológica es más grande que si vamos en bicicleta. Si vamos en bicicleta, el impacto ambiental no es tan fuerte. Yo tengo que decirles una anécdota acerca de eso y bicicletas, porque bueno, yo estaba hace más de 30 años trabajando en la capital en el Programa Nacional de Educación Bilingüe y nuestra oficina estaba en la zona 1 y yo vivía, creo que fue la zona 11. Entonces, yo usaba bicicleta para llegar a mi oficina en la zona 1 y fue un viaje un poco largo, y yo siempre con traje y corbata, y una vez una mujer me pasó en su auto convertible, es decir, sin techo, y me preguntó, ¿deporte? Y yo respondí, no, transporte. Entonces yo usaba la bicicleta y por lo tanto mi huella ecológica no fue tan grande. Y tiene que ver también con la energía que consumimos. Si es de origen fósil, la huella ecológica que damos es más fuerte si es renovable. Y eso habla de un proyecto en las Islas Galápagos, pero yo supongo que más y más en Guatemala hay proyectos para energía renovable utilizando celdas solares o utilizando molinos de viento que dejan menos huella ecológica. Lo que comemos tiene que ver con nuestra huella ecológica. Si comimos carne, nuestra huella ecológica es grande. El ganado deja una huella ecológica mucho más pesada que las verduras. Y yo admito que aunque mi médico dice que no debo comer carne de res, sigo comiendo de vez en cuando esa carne que me gusta tanto. Y me gusta mucho la idea de comer verduras, pero a veces
prefiero carne. Y así dejo una huella ecológica más grande de lo que sería con solamente verduras. Pero también nuestra huella ecológica tiene que ver con lo que hacemos con nuestros residuos, nuestros desechos, nuestra basura. Si simplemente botar los residuos, nuestra huella ecológica es más fuerte y hay muchos países que ya con los residuos tienen muchos problemas con qué hacerlo. A veces tratan de quemarlos, pero eso da problemas y más estamos tratando de reciclar los residuos. Y siempre en lugares donde hay reciclaje, siempre hay rumores que la gente que recolecta esas cosas para reciclar simplemente después botan, no sé, pero en muchas partes del mundo hay mucha insistencia en el reciclaje y con el reciclaje la huella ecológica es menos. Ok, bueno, después de... ¿Cómo? ¿Hay una pregunta o fue? Parece que no. Bueno, ya que tenemos una idea de qué significa huella ecológica, vamos a pasar a matemáticas y repasar lo que yo llamo operaciones combinadas en el currículum nacional base de Guatemala usan más el término cálculos aritméticos combinados. Y cuando yo digo operaciones hoy, estoy hablando de cálculos aritméticos. Y si pueden hacerme el favor de resolver estos dos ejercicios y mandarme sus respuestas. Yo quiero ver de todo el mundo dos números. La respuesta a 2 por 3 más 4 y la respuesta a 2 más 3 por 4. Qué bien. Hasta ahora alguien se equivocó un poquito. Yo creo que alguien leyó aquí el símbolo más en vez del símbolo por. Pero hay dos aquí. Quiero ver las respuestas de ambos. Y, ok. Vamos a ver. Parece que casi todo el mundo tiene estas dos ejercicios sencillos correctos, que este primero es de 10 y como ha dicho la gran mayoría, y voy a dejar un momento más para ver el segundo. Es una cosa dar ese tiempo de espera cuando uno está frente a las personas trabajando, pero yo no puedo ver cómo están trabajando y no sé si hay más personas todavía. Ok. Bueno. Y
Y debemos pensar, una persona respondió que la respuesta al 2 es 20. Y eso es una equivocación muy, dos personas ya. Es una equivocación muy común. Si uno tiene una calculadora muy barata, una calculadora que cuesta 20 quetzales, esa calculadora o muchas de las calculadoras que se regalan dan 20 como respuesta, porque no saben que primero hay que multiplicar antes de sumar. Y eso tiene que ver con lo que se llama orden de operaciones o jerarquía de operaciones. Y veo que muchas personas están respondiendo a eso. Y vamos a ver lo que dice el CBM y lo que dice los libros de Guatemática sobre eso. Y bueno, ¿por qué se dice que los ejercicios 1 y 2 son de operaciones combinadas o cálculos aritméticos combinados? Y es una cosa bastante sencilla que no voy a pedir que respondan, es simplemente que hay más de una operación que estamos combinando, que estamos agregando. Ok, ahora, dos más. Estos son un poquito más, son más complicados porque tienen 4 números en vez de solamente 3, pero vamos a ver, hay 2 aquí. ¿Alguien rápidamente ha tenido la respuesta a ambos? Y hasta ahora, aunque uno puede ver que las operaciones son las mismas y en el mismo orden, los números son los mismos, pero en el mismo orden. Pero hasta ahora, todo el mundo tiene una respuesta diferente. Alguien tenía problemas en teclear la respuesta a esta. Tecleó 2 veces el 6, entonces tenía respuesta de 266, que yo estoy seguro que tiene que ver con un problema del dedo. Voy a darles un poquito más de tiempo. Y voy viendo que casi todo el mundo ya sabe. Y qué bien, porque eso es un repaso. Yo estoy esperando que casi todo el mundo puede tener buenas respuestas. Y ya decimos que hay que multiplicar antes de sumar. Entonces, ya tenemos el por qué es 26, pero esto, y yo lo tengo todo aquí, ¿y qué pasa? La diferencia entre esto y esto es solamente
los paréntesis y hay que hacer lo que está dentro primero. Entonces llegamos ya y las respuestas siguen llegando. Qué bien que están participando, están jugando. Ok, bueno. ¿Cuál es la diferencia? Ya mencioné que los paréntesis y que hay que realizar lo que hay dentro de los paréntesis. Y ya hemos hablado cuáles son las primeras operaciones que realizar. Bueno, generalmente se hace en orden. 2 por 7, 14. 14 por 5, 70. Ok. Y en el caso aquí, la última en realizar fue una suma. Aquí hicimos primero la suma porque estaba dentro de los paréntesis. Ok. Aquí lo que puedo llamarse una nota pedagógica. ¿Por qué usé los dígitos sencillos de 2, 3, 4 y 5? ¿Por qué creen que yo escogí esos dígitos para hacer eso? Quiero ver algunas respuestas a esa pregunta. ¿Por qué yo usé esos dígitos sencillos? Si alguien indica que son más sencillos de operar en los niños, pero sí, porque esa respuesta me gusta mucho, porque lo importante es la aplicación de la regla y no las operaciones en sí. Y eso fue mi razón. En eso de repasar o de aprender por primera vez acerca de el orden, la jerarquía en operaciones combinadas, es tener operaciones sencillas para fijarse en la jerarquía y no en perderse en operaciones difíciles. El énfasis en el orden, pero esa persona dijo mejor que yo, lo importante es la aplicación de la regla. Ok, no en las operaciones en sí. A veces hay una tendencia de usar operaciones un poco complicadas. Y yo a ver lo que tengo aquí, no tengo ni la menor idea qué está pasando. Porque hay esas comas, hay decimales. Yo por frustración tal vez voy a sumar primero en vez de realizar las multiplicaciones. Y otra cosa, aquí hay mucho. Hay una suma, una resta y dos multiplicaciones. Queremos llegar a eso, pero para aprender la jerarquía y para repasarlo, no quiero meter a los estudiantes en algo tan difícil. Porque así pueden fijarse
en la regla y no en las operaciones en sí. Aquí hay un asunto importante. Uno puede decir, pero multiplicar y sumar con 1 y 0 es más fácil que con 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué yo decidí no usar ni 1 ni 0 en ese primer ejemplo o los primeros ejemplos? Y bueno, alguien está pintando graffiti en mi diapositiva. ¿Ustedes pueden ver eso? Que ILSI Chile está poniendo graffiti. Hans, ¿tú puedes ver el graffiti que está apareciendo? Sí, también lo veo. No sé cómo lo pudieron hacer, porque yo no sé hacer eso, pero sí, Sí, Eso yo no se no. nota. te pintarrajearon tu presentación, Rick. Tenemos un artista en el grupo. Sí, Sí, eso Ahorita, está bien porque todavía ustedes pueden verlo, pero yo ni sabía cómo hacerlo. No, Pero yo tampoco. muy bien. Bueno, yo sí, ok. Alguien ha puesto por qué son números complejos de explicar. Sí, y hacen cosas raras. 1 y 0, de un lado son muy fáciles, de otro lado son muy peculiares. Y yo creo que al principio, bueno, en este ejemplo he puesto un 1, pero para mostrar que es complicado. Y entonces, yo creo que con sus primeros ejemplos de reglas, mejor no usar 1 y 0. Y yo siempre me gusta esta anécdota. El problema de ser viejo como yo quiero hablar del pasado y darles anécdotas de antes de su nacimiento. Y yo puedo recordar en el año, yo creo que fue 88, que fue antes del nacimiento de muchos de ustedes. Yo estaba en Antigua Guatemala, en el segundo piso de un edificio allá en la plaza, con un grupo de docentes que en aquella época se llamaba promotores bilingües, que ellos enseñaban a niños que llegaron a la escuela sin hablar español. Y había un currículo especial para esos niños. Y en ese currículo introdujeron muy temprano el concepto de cero. Y yo creo que el concepto de cero es para la primaria uno de los conceptos más difíciles. Y yo traté de decir, bueno, es tan difícil ese concepto que tus antepasados entendía ese concepto y tenía un símbolo para ese concepto, mientras mis antepasados vivían en cuevas
y estaba contando solamente con sus dedos. Y alguien del grupo me dijo, bueno, es por eso nuestros niños pueden entender eso y los gringuitos no. Ok, aquí está lo que dice el CBM de quinto grado. Y yo tengo aquí un ejemplo del libro de matemáticas. No sé si es el libro más corriente, pero de un lado me gusta que empiezan, como yo no hice, con una aplicación, pero lo que tienen aquí, creo, no sé si ustedes están de acuerdo, pero a mí me gustaría ver números más sencillos para poder pedir a los niños que ellos lo hacen. Entonces yo creo que antes de ver esta página del libro, ustedes, y eso quinto grado, ustedes pueden dar un ejemplo o ejemplos sencillos como los ejemplos que he presentado, porque aún estos, aunque no muy complicadas, un poco complicadas. Y yo creo que deben darles algo un poco más sencillo antes. Y hay solamente 2 páginas en el libro de quinto grado que yo puedo encontrar que tienen que ver, y ellos dicen, yo creo que es interesante que el CBM dice la jerarquía operacional y el libro dice orden de operaciones. Bueno, que quieren decir la misma cosa, pero yo creo que es eso, orden de operaciones, es mucho más sencillo para niños de quinto grado. Jerarquía. No sé. Esa palabra jerarquía con niños de quinto, ellos entienden los varios significados de orden, pero jerarquía no estoy seguro. Entonces, me gusta la idea en el texto de usar orden de operaciones en vez de la jerarquía operacional. Y en sexto grado, creo que es interesante, y no sé, es que supongo que diferentes personas trabajan en esas cosas, pero en quinto grado no había esa palabra paréntesis. Había con signos de agrupación, está aquí, y en sexto ponen entre paréntesis la palabra paréntesis, y no entiendo por qué han hecho eso. Ok, en sexto grado uno puede ver que es la página 16 nomás. Y ya dan, pero aquí no. Bueno, es interesante. Creo que el primero que han puesto, uno tiene que ver, y no es, eso es, sí, es más. Sí. Ponen uno en que hay que multiplicar 5 por 3 antes, pero mirando, aquí hay una división, luego hay paréntesis. Okay. Bueno, esto es todo el repaso que hay
de eso. Entonces, creo que los maestros de sexto van a tener que hacer un repaso antes o pueden presentar esta página y luego hacer el repaso si hay problemas. Si todos los niños lo tienen bien, bueno, adelante. Y luego, casi al final del libro, hay otra vez, y ponen aquí que esos ejemplos son de quinto grado. Y luego tiene algunos problemas narrativos. Ok, bueno, ya que sabemos acerca de nuestras operaciones combinadas y la jerarquía operacional, regresemos a nuestra huella ecológica. ¿Sabías que ya decimos que es nuestro impacto ambiental, el impacto humano? Sí, ya hemos visto eso. Pero hay una definición más formal. Y bueno, Ilse ya explicó acerca de su graffiti. Muy bien. ¿Alguien conoce por casualidad con qué tiene que ver la definición formal de huella ecológica? Porque yo admito que hace un año yo no sabía esa definición formal. Es cuánta tierra productiva y agua se utilizan para producir todos los recursos que consumimos. Entonces, hay que agregar a eso la tierra productiva y el agua que necesitamos para incorporar los desechos, la basura, los residuos que generamos. Entonces, tiene que ver con tierra y agua. Pero el territorio, la tierra, tiene que ver con cuánto tiempo se necesita para desarrollar el estilo de vida que tiene una persona. Y cuánto territorio necesita para absorber los residuos generados. Y eso varía de persona en persona, de comunidad en comunidad, de país en país, de región en región. Y hay una unidad para medir ese territorio. Pero antes, si pueden mandarme a mí algunas de las medidas relacionadas con territorio, con medir terreno. ¿Cuáles son algunas de las medidas que tenemos para medir terrenos? ¿Alguien ha puesto? Sí, medidas, metros, medidas de longitud, metros, acre, hectárea, cuerdas. Qué bien que han mencionado cuerdas. Esa medida española de hace siglos, yardas, manzanas. Sí. Sí. Y en Guatemala, usted parte todavía usan cuerdas y varas.
sobre todo en áreas rurales. Y sí. Bueno, yo no tengo todos que ustedes tienen. Yo tengo estas y han mencionado casi todo eso. Más cosas como manzana y varas. Y simplemente para recordarles que una hectárea es una medida de 100 metros por 100 metros, aunque no, es decir, son 10,000 metros cuadrados. Es una hectárea. Y yo tengo dificultades con esa medida porque en los Estados Unidos no lo usamos. Usamos algo que se llama acre. Y acre no tiene el sentido que tiene una hectárea. Ok. Pero la unidad específica del territorio de la huella ecológica es por un año. Es el territorio necesita por un año y se llama hectárea global. Y se usa mucho solamente la abreviatura AG para hectárea global. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿qué significa que la huella ecológica de cierta persona es de 2 AG? Si pueden escribirme a mí, ¿qué significa que la huella ecológica de cierta persona es de 2 AG? Tiene que ver con los, recordando, vamos a, ay no, quiero volver. Solo sale en la flechita para atrás, Rick. Sí. Ok. Una unidad de territorio para medir es hectárea global. Entonces, 2 hectáreas globales por año. Es una sola persona ha respondido, pues. Dice que una persona tiene una huella ecológica de 2 AG si 2 hectáreas de terreno son necesarias cada año para mantener el estilo de vida de esa persona y absorber los desechos de esa persona. Entonces, es un asunto de realmente cuánto terreno, cuánto territorio necesita una persona. Ok. Vamos a considerar una situación. Se calculó que la huella ecológica de los estudiantes en el grado 5 de la... No hay una S allá.
esconderlo. La escuela Vida Sana es de 2 AG por persona. En el grado 6 es de 3 AG por persona. Comen más carne, yo no sé. Y hay 25 estudiantes en grado 5 y 30 estudiantes en grado 6. ¿Cuánta es la AG total para los 2 grados? Si combinamos el AG total para grado 5 y el AG total para grado 6, ¿cuánto es la AG total? La hectárea global. ¿Alguien rápidamente tiene una respuesta? Sí. La pena aquí es si estábamos presencialmente, yo quería ver el trabajo para llegar a las respuestas. Tal vez algunas personas están haciéndolo mentalmente, pero creo que están escribiéndolo. Quiero ver si hay más y más que están dando. Ah, sí, alguien ya ha mostrado su trabajo, ya está mostrando su trabajo. Qué bien, cómo me gusta ver que pueden hacer eso rápidamente. Y que muchas personas están escribiendo la palabra ag después del número de su respuesta y otras personas no. Ok. Bueno, ya varios han puesto eso. Y yo creo que una buena respuesta sería 140 AG para los 2 grados. Ok. ¿Cuánto AG más de grado 5 tiene el grado 6? Sí, ya. Cómo me gusta ver las respuestas. Ay, aquí hay alguien que ha escrito toda una oración para dar la respuesta que me gusta mucho, porque así, si insistimos con eso, con los alumnos, en la clase de matemáticas están aprendiendo cómo escribir mejor. Y aquí hay alguien. Y yo lo puse así. Y parece que no es de operaciones combinadas. Pero ¿qué pasó? Yo saqué esos números de aquí y en realidad fue esto menos esto. Entonces, estas dos son de cálculos aritméticos combinados y en que tenemos que usar el orden de operaciones. Ok. Bueno, ya hemos conversado sobre eso. Ok. Otro concepto
yo cometí un error aquí con mi PowerPoint, que la pregunta fue cómo se llama la habilidad de los ecosistemas del mundo para promover de servicios ambientales y recursos naturales necesarios para la humanidad. Y la respuesta es biocapacidad, y yo quise, bueno. Ok. Bueno. Aquí estamos con la... Ok. El dibujo al lado indica que la huella ecológica indica esa palabra que no vale. El dibujo al lado indica la huella ecológica y la biocapacidad del mundo entero y de Guatemala. La huella ecológica del mundo es más grande que Guatemala, casi 2 veces. Y la biocapacidad un poco más. Entonces, ¿cuántas hay por persona más hay a nivel mundial en Guatemala? A nivel mundial, ¿qué en Guatemala? Quiero ver respuestas al número 10. No veo respuestas al número 10 todavía. Mundo, ya están llegando. Y es el número 10, es de operaciones combinadas. Es una sencilla resta. Muy bien, se puede ver que al restar 1,6 de 2,8 hay un déficit. Hay una diferencia de 1,2 A. Pero al lado también se puede hablar de déficit y que la déficit sería la diferencia entre la huella y la biocapacidad. Entonces, la déficit de la huella ecológica en el mundo es increíble. Que no tenemos la biocapacidad para la huella ecológica que tenemos. ¿Y cuánto es
para Guatemala con 18 millones. Con 10, eso de 0,6 es por persona y hay 18 millones. Resulta ese 0,6 es por persona y hay 18 millones de personas. Entonces, yo creía que tenía la respuesta aquí, pero tal vez no lo grabé. Pero, no, alguien ha calculado la huella ecológica, pero la biocapacidad voy a intentar algo porque hay un problema aquí con el PowerPoint. Okay. Que tenemos que el déficit es la huella menos y tenemos que multiplicar eso por el 18 millones. Entonces es igual a millones de AG. Entonces, tenemos un problema y es el problema mundial. Porque no es tan severo en Guatemala que en el mundo entero. Entonces, ¿cómo se relaciona nuestra huella ecológica con el cambio climático? Creo que esas dos cosas tienen relación. ¿Cuál es el efecto de ese déficit?
que estamos gastando más que podemos producir sin dañar al medio ambiente. Entonces, esa diferencia entre la huella ecológica y la biocapacidad de la tierra es parte del problema que tenemos con el cambio climático. Bueno, me han dicho que ustedes están considerando los principios de enseñanza eficaz o efectiva de MathKind. Y uno es enfocarse en el contenido relevante. Las operaciones combinadas y la jerarquía de operaciones es contenido relevante y relacionarse con huella ecológica y también con biocapacidad es algo relevante. Bueno, el contenido matemático no es tan importante, pero si los alumnos no entienden el orden de operaciones, van a tener muchos problemas con las matemáticas y con sus aplicaciones. Proporcionar tareas desafiantes. Bueno, esas tareas no, yo tengo que admitir que no fueron tan desafiantes, pero eran relevantes. Y tal vez ustedes pueden pensar en cosas más desafiantes que tienen que ver con esos dos conceptos. Preguntar y escuchar. Bueno, yo estaba tratando de hacer eso usando chatear, porque con tantas personas en este ambiente de Zoom no veo otra manera de hacerlo. Pero yo estaba tratando de preguntarles y el escuchar fue leer sus respuestas. Asegurar un involucramiento. ¿Qué es que hice para tratar de asegurar un involucramiento? Si pueden mandarme un mensaje diciendo qué hice para asegurar un involucramiento. Sí. Ok. Sí, fue principalmente a través de chat que estaba tratando de tener un involucramiento. Y hay algunas personas, bueno, yo no sé si estaba asegurado o no, pero eso fue mi intento. Y yo estaba tratando de monitorear el aprendizaje, leyendo sus respuestas y dando una retroalimentación al asunto. Muy bien. Entonces, gracias. Y a ver si hay comentarios o
preguntas. Oscar López. Sí. Más que una pregunta, quiero agradecerlo porque muchas veces nosotros olvidamos esa relación, ¿verdad? Con los casos actuales que viven nuestro país y en este caso también la parte mundial, ¿verdad? Algunos de nosotros no somos muy, lo voy a decir así, ¿verdad? Muy apegados a la cultura general del cuidado del medio ambiente, entre otros aspectos, ¿verdad? Y a veces nos enfocamos únicamente al aspecto procedimental de enseñanza y a veces olvidamos, como en este caso, pues la relación que existe con nuestro medio. Yo le agradezco mucho porque me ha dado un tip, ¿verdad? Para poder relacionar los temas trabajados en clases con aspectos generales de la vida cotidiana. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Oscar. Célix Aguirre. Sí, ¿qué tal? Muy buen día, ¿verdad? Realmente agradecer este taller muy importante. Yo en mi transcurso de 10 años de dar pues, el curso de matemática en colegios privados y en instituciones del Ministerio de Educación, pues siempre he tratado de enseñarles a los estudiantes con cosas prácticamente de su entorno, lo que los rodea, para que ellos comprendan de una forma más fácil que la matemática no es complicada. La matemática, al momento de enseñársela a los estudiantes con lo que está en su entorno, es muchísimo más fácil y más enriquecedora. Eso sería nada más, agradecerles. Muchísimas gracias, honorable catedrático. Gracias por darnos pues pequeños tips importantes que nos llevan a enriquecer más la enseñanza de nuestros estudiantes. Alguien en el chat me ha mandado un mensaje que es una pregunta que he intentado contestar por casi 40 años y es, ¿qué sugieres tú como maestro para poder mejorar la enseñanza de la matemática en Guatemala? Y bueno, tenemos el mismo problema en los Estados Unidos, que no tengo respuestas fáciles, pero parte de la idea es seguir participando en oportunidades como eso y siempre reflexionar cómo sería posible mejorar el aprendizaje de sus alumnos. Si siempre tienen eso en mente, ¿cómo puedo mejorar el aprendizaje de mis alumnos? ¿Cómo puedo involucrarles más? ¿Cómo puedo hacer que ellos gozan más de lo que están aprendiendo? Y también, como dijo Célix, de tratar de relacionarlo en lo posible con el ambiente en que viven, pero siempre pensando en buenas matemáticas y asegurando que entiendan lo que está pasando. Hay otras preguntas, yo creo que Hola. Hola, Isabel. Bueno, yo solo quisiera hacer un comentario y también contar un poco de mi experiencia, tal vez no como maestra, sino como estudiante, porque creo que en algún momento fuimos estudiantes también. Entonces, Sí. Algo interesante de lo que vi en este taller es lo que decías de cómo nos explican normalmente la jerarquía de operaciones o el orden de operaciones en este caso. Normalmente lo que recuerdo es como te enseñan un poquito y después ya resuelve un sinfín de operaciones y a veces es más como la presión de resolver las operaciones que entender la forma o el orden de resolverlo.
Entonces, yo agradezco bastante. Creo que es como una reflexión que ha llegado con todos los maestros. Yo no doy grados de quinto ni sexto, yo doy grados de los más pequeños, pero me quedo con la reflexión de que es muy importante como que los niños entiendan el por qué o qué es lo que están haciendo, que resolver un sinfín de cosas que tal vez ni siquiera entienden como la base. Así que agradezco muchísimo este taller, fue muy interesante y usted es un gran maestro de la matemática. Gracias, Isabel. Rick, yo sí te tengo una pregunta también sobre esto. Quería preguntarte si, como que he visto en temas parecidos a esto, que a veces como uno puede como calcular su propia huella ecológica, o sea, como que cada individuo va a ser como, no sé, como carne tantas veces a la semana o tengo carro o no sé, como que las diferentes cosas. ¿Has visto algún recurso en español para hacer algo así? Desafortunadamente, no he visto algo con que confío. Y yo debo, en realidad es una lástima que no tengo eso para presentar, porque tenía algo de vergüenza de decir que el grado 5 tenía de 2 AG y el grado 6 tenía de 3 AG, sin explicar cómo es que eso se calculó. Pero yo no he encontrado, parece que lo que tienen los científicos para hacer eso es bastante complicado. Pero sí, es una falla de esta presentación que no había ese enlace a cómo hacer eso. Ok. Sí. Alguien mencionó aquí la pérdida del bosque. Es que eso está dejando una huella ecológica bien grande. Ok, creo que ya, Alex, tú vas a hablarles sobre el boleto de salida Sí. y yo puedo irme y tomar una siesta después de trabajar tanto. Ok, bueno, les deseo mucho éxito y ojalá que en enero puedan todos regresar a sus aulas con sus queridos alumnos. Sí, nosotros también. Muchísimas gracias, Rick. Agradecemos mucho su tiempo y la participación de todos en el taller. Y pues gracias nuevamente por presentar, aunque sea virtual. Ok. Bueno, ojalá que el próximo año en noviembre podemos estar reunidos en la bella ciudad de Antigua. Sí. Esperamos que sí, Rick. Esperamos que sí. Gracias, Rick. Ok. Gracias.